las diferentes problemáticas que podemos encontrarnos desde tu paciente hasta los profesionales que trabajan con la muestra. Nuc viene a resolver eso. Al final es que tu sangre se transporta desde el centro médico hasta el laboratorio en una nevera de camping. Y las neveras de camping estas también transportan órganos. Claro, lo que me explota un poco la cabeza es que me digas que existe una normativa que abiertamente no se cumple. Los profesionales que día a día están trabajando y se encuentran con la problemática y nuestra solución le interesa. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Toque de Ingenio. Mi nombre es Edgar Guerrero y como ya sabéis, soy cofundador de algunas empresas como IMAS o Protongo, en las que tenemos la suerte de participar en el diseño, la ingeniería y la fabricación tanto de nuevos productos como de nuevos procesos para las empresas y startups más innovadoras de nuestro país. Hoy hablaremos con una de esas empresas innovadoras que ha decidido crear una solución en el siempre desafiante sector sanitario. En esta ocasión, en torno al transporte de muestras biológicas, farmacéuticas y otras sustancias que requieren un mantenimiento controlado de la temperatura. Para ello han desarrollado una nevera inteligente llamada Nuc, que como veremos emplea diferentes tecnologías para garantizar el transporte de esas muestras con total seguridad. La empresa detrás de esa innovación se llama Groenlandia Tech y hoy nos acompaña su CEO Marc Real para hablarnos de la empresa que lidera, de los retos a los que se ha enfrentado hasta concluir el desarrollo de su nevera y de cómo han sido estos años de emprendimiento y, por supuesto, de los desafíos a los que se enfrenta en adelante. Simplemente déjame recordaros que nuestro patrocinador Protongo pone a vuestra disposición el cupón de descuento Toque de Ingenio para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos, tanto plásticos como metálicos, en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas en moldes prototipo. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web protongo.com. Y ahora sí, Marc, muchas gracias por acompañarnos, por aceptarnos la invitación. Vamos a charlar un ratito sobre innovación, sobre emprendimiento y en tu caso en concreto, pues sobre diseño y desarrollo de producto, que es una cosa que aquí nos encanta. Perfecto, pues estamos en el sitio adecuado. Yo también soy un apasionado de estos temas, así que vamos a disfrutar durante un ratito. Oye, pues si te parece, Marc, vamos al grano. ¿Qué es Nuc? Bueno, pues Nuc al final es la respuesta que da la empresa Groenlandia Tech a una solución de una problemática existente en el mercado. Me gusta siempre explicar esto porque todos nosotros en algún momento hemos vivido esa problemática. Cuando tú vas a un centro médico, un CAPE en catalán, un centro médico en España, sí, a hacerte un análisis, vas a un entorno que es súper profesional, sanitario, todo cuidado, te hacen tu extracción de sangre y si alguna vez ves tenido la curiosidad del detalle de mirar alrededor, por allí alrededor siempre hay una nevera de camping. Textual. Vale. Te podrías preguntar, bueno, ¿y por qué hay una nevera de camping? Por el tupper de las enfermeras. Bueno, porque al final, ojalá fuera eso, al final es que tu sangre o tu muestra biológica se transporta desde el centro médico hasta el laboratorio en una nevera de camping. O sea, estamos diciendo que un sector tan profesionalizado como es el sanitario o el médico, donde es muy importante que esa muestra llegue en garantías y esas garantías, ¿qué te lo da? Te lo da pues el monitoreo de lo que es la temperatura, si rompes la cadena del frío o no, la confidencialidad de datos biológicos. Tus datos biológicos deben de ser confidenciales y no deben de acceder cualquier persona, así como si durante el trayecto de la última milla pues ha sufrido algún impacto donde ha podido causar algún daño a esas muestras. Esto no se hace a día de hoy. Impacto físico. Impacto físico, sí, se golpeen y puede ser que alguna probeta pues salga pues dañada o se abra algún secundario o lo que fuera, ¿no? Okay. Entonces, claro, cuando planteamos es, muy bien, yo tengo mi muestra donde viaja, donde no tengo control de la temperatura y puede ser que me den falso diagnóstico. Sí. O puede ser que esa muestra llegue fuera de rango de temperatura y esa analítica o ese análisis laboratorio va a ser defectuoso, salen los sodios altos o sale cualquier otro aspecto. Eso se tiene que volver a repetir. Con lo cual, imaginémonos las diferentes problemáticas que podemos encontrarnos desde tu paciente hasta los profesionales que trabajan con la muestra. Entonces, Nuc viene a resolver eso. De hecho, Nuc resuelve eso cumpliendo una normativa exigible que hay para ello.
Y por eso Nuuk está certificada en esa normativa, que es la UNE 3373 y la ADR, que es el transporte terrestre. Al final, con nuestra solución, lo que evitamos es, o garantizamos, que el transporte de la muestra biológica se realice de forma correcta y con plenas garantías. Vale. Y con trazabilidad en tiempo real, que este es otro valor importante. Hay cosas para trazar, como pueden ser los datalogs y demás, pero estas cosas no tienen una trazabilidad a tiempo real. Tiene desde el inicio, coge unos datos, es ciego durante el trayecto y cuando llegan al laboratorio... O sea, en origen y en destino, pero no... Pero yo no sé qué pasa. Entonces me doy cuenta cuando ha pasado. Cuando lo interesante es que te des cuenta durante, no a posterior. Y eso es lo que viene a ser la solución Nuuk. La solución está compuesta de dos aspectos. Uno, lo que digamos es el contenedor, la nevera en sí, que hablamos de nevera, no nos gusta hablar de nevera, pero porque es algo más que una nevera, ya no es una nevera, pero nosotros digamos el contenedor, vale. El terciario, que le llama la normativa, y nuestra plataforma SaaS. O sea, no tiene sentido una cosa sin la otra, porque al final lo que hacemos con el contenedor es captar todos esos datos, autorizar a esas personas, qué persona abre, qué persona cierra, a qué hora abierto, a qué hora cerrado, en qué ubicación abierto, en qué ubicación ha cerrado, qué temperatura abierto, qué temperatura cerrado. Todo eso está monitorizado y está reportado a nuestro SaaS. Y nuestro SaaS es la plataforma que utilizan todos los sanitarios / logísticos / laboratorios, para ver qué está pasando con esas muestras y por dónde van, por dónde no van, y cuando llegan, si llegan todos en verde. En verde quiere decir, no ha pasado ninguna incidencia. Yo puedo abrir esas contenedores, extraer las muestras y procesarlas, porque sé que han llegado en garantías. Y eso es lo que hace el sistema Nuuk. Vale, ¿y de dónde sale esta no la necesidad, sino la idea? O sea, ¿quién se levanta por la mañana y dice, bueno, al final pues voy a hacer una nevera para transportar? Al final yo creo que es una serie de circunstancias y situaciones desde mi socio Cristian Rodríguez, que en su momento observó que había una anomalía en ese transporte, sí, que lo comunica y es donde se plantea pues, una solución, ¿no? Pero al final sale de la visual, de identificar que algo está fallando. O sea, no es normal que en un sector como es el médico, pues exista un transporte con unas neveras de camping textual que no cumple nada de la normativa. Y de ahí sale, de una conversación entre dos amigos hablando sobre proyectos, sobre cosas, y salió esta idea. Y salió la idea de hacer este tipo de... Lanzó esta consulta en ese momento, bueno, esta idea, hostia, ¿te has dado cuenta que, hostia, pues mira, yo conozco algo de esto porque me muevo en el sector médico y tal, oye, pues vamos a empezar a indagar, ¿no? Y de ahí sale pues, los contactos con hospitales. Es muy importante remarcar que la solución no es una solución que hayamos planteado detrás de una oficina o un laboratorio sin tener contacto con los... No, lo primero que se hizo fue ir a hablar con esos usuarios, con hospitales privados, públicos, laboratorios, logísticas, con todos ellos, todos los actores de la cadena de valor, para ver, aparte de la normativa, para ver cómo debería ser esa solución. La normativa sí que es muy, muy, muy detallista, ya te dice cómo debe de ser ciertos aspectos, por ejemplo, la temperatura de transporte entre vacunas y farma respecto a muestra biológica cambia, pero eso lo marca la normativa. La normativa te dice, tiene que ser de 10 a 3, muestra biológica, vacunas y farma de 2 a 8. Nosotros cumplimos esa normativa, pero además hay cosas o aspectos del funcionamiento del cada día que tenemos que conocer para dar esa solución. Una de esas que podía pasar inadvertida es que quien mueve estas contenedores la mayoría son mujeres y se quejan mucho del peso. Pues Nuuk es la más liviana del mercado y por ello el transporte de drones que está en experimentación solicitan nuestra solución porque es la más liviana y vacía estamos en 2 kilos. Y llena nunca llega a la mínima exigible que dicen que tiene que ser por debajo de 12 por seguridad en el trabajo. Nosotros al final llena estamos en 9 más o menos, con 240 muestras, 3 acumuladores, etcétera, etcétera. Al final es un valor que nos dimos cuenta durante el trayecto con los clientes potenciales, con los usuarios potenciales. Entonces, de ahí sale la solución que tenemos a día de hoy, sale de todas esas necesidades de la normativa exigible y después de la capacidad de innovar para un producto y que tengan pues la duración adecuada, la resistencia adecuada, el material o los materiales adecuados para una limpieza pues, con componentes químicos.
todo ese desgaste y todo ese proceso dentro del uso se analizó y la solución Nuke los responde claramente de una forma excelente a cada uno de esos retos que se plantean en el proyecto. Ostras, lo que me explota un poco la cabeza es que me digas que existe una normativa súper concreta para el tratamiento y el transporte de este tipo de muestras que abiertamente no se cumple en un sector Pues, tan nada crítico como el sanitario, ¿no? pues Edgar, permíteme hacer que te explote aún más la cabeza diciendo que eso es así con muestras biológicas, pero es más, voy a exponer ahora un caso concreto. Tenemos un hospital público de Cataluña que quería transportar órganos, ya no es muestra biológica, Sí. ya es órganos, con nuestra solución. ¿Qué pasa? Que actualmente se hace la vista gorda en que se transporten muestras biológicas con neveras de camping. Nuestra solución es infinitamente mejor que las neveras de camping. Y las neveras de camping estas también transportan órganos. Y el responsable de transporte de órganos nos dijo: yo quiero transportar órganos con vuestra solución. ¿Y sabes qué le tenemos que decir nosotros? Que no podemos Porque no cumple la porque normativa. no cumple la normativa. Digo, pero sí. Y me dice él, el responsable, dice, pero si yo los transporto con neveras de camping, que es infinitamente peor que vuestra solución. Digo, ya, pero eso está permitido, se ha hecho por lo que sea, y nosotros si entramos nos exigen todo. Y en este caso, nuestra solución está para muestras biológicas y no está para órganos. Con lo cual no podemos comercializar el producto para ¿Y órganos. qué es lo que cambia en cuanto a la normativa del transporte de órganos? Es bastante, o de sangre? es bastante diferente. Cambia muchísimo. Es muchísimo, porque al final el órgano, la gran diferencia es que la muestra biológica es para ser tratada y diagnosticada y en un laboratorio ver cosas que es un diagnóstico de lo que te pueda llegar a pasar. Un órgano es un trasplante, va dentro del cuerpo y se tiene que hacer pues totalmente inerte, tienes ciertos parámetros que tienes que cumplir y son mucho más restrictivos. Muchísimo más restrictivos. Y adaptar la nevera a órganos es una posibilidad. Pero es no, una película. Es una película y es una inversión importante. Entonces, al final, bueno, pesas un poco la capacidad del mercado, lo que necesita el mercado. Si no, vamos a cubrir primero lo que es mayoritario, Claro. ¿no? Y vamos a poder escalar en el futuro, pues evidentemente hay ideas y hay cosas encima de la mesa. Al final nosotros somos expertos en transporte de muestras. Nosotros decimos en muestras biológicas porque hemos nacido así, pero en cualquier elemento que la temperatura sea crítica y necesiten una trazabilidad a tiempo real, Groenlandia es experto en ello. Y hemos empezado por el mundo sanitario porque es el que está más sensible. Entendemos que estará más sensible. Nosotros empezamos en 2019. Debería estarlo, vamos. 2019 te podría decir que de sensibilidad era nula. Te comparaban tu solución top con una nevera de camping, con el dinero de una nevera de camping. Y te decía, bueno, es que es carísimo. A ver, pero Claro, es que tú tienes una nevera de camping. Pago 6 euros, ¿no? Claro. Bueno. Y entonces aquí ya aprovecho la oportunidad, ¿no? De, pero si algún Sí, sanitario, aprovecha. algún sanitario, alguna persona que esté dentro de las licitaciones, hay una cosa que aún nos explota más la cabeza. Que es decir, nosotros tenemos una solución que no cumple nada, que son las neveras de camping. Como antes las neveras de camping eran un trozo de plástico tonto, pues hacían las licitaciones públicas a cargo de la logística. Yo te compro transporte y tú me regalas las neveritas porque es un trozo de plástico tonto. A día de hoy las licitaciones públicas están saliendo con logística o reactivos. Señores, a ver, estáis comprando tecnología. ¿Tú compras una máquina, una ecografía o una máquina de TAC o algo a una empresa logística? No, lo compras a un fabricante de ese producto. Nuke es un contenedor para muestras biológicas de una empresa fabricante y conocedora de tecnología. ¿Por qué no sale la licitación específicamente de tecnología y me la metes en un logístico? No tiene mucho sentido. Bueno, a ver, ¿no? yo entiendo que a ti te podría llegar a dar igual que te compre la nevera al hospital o que te lo compre el courier que se encarga del transporte, siempre y cuando la administración obliga a ese courier. Yo le llamo courier porque no sé cómo se llama técnicamente. Seguro, lo que sea, correos o lo que sea. Vale, exacto. Siempre y cuando la administración obligara a cumplir la normativa a la hora de transportar, ¿no? El problema viene... Que no les dejen llevarlo en una bolsa de... Claro, ¿cuál es el problema? Mercadona. El problema es que ellos licitan por transporte y las neveras, o la solución, es como que me la tienes que dar gratis y yo te miro el transporte, con lo cual va contra su margen. Directamente. Igual que reactivos.
puede ser un concurso de muchos millones de euros en reactivos, dices, pues me tienes que poner las neveras. Y cuando le cargan las neveras, dicen, oye, pero me estás disparando, ¿qué pasa aquí, no? No, va contra su margen. Con lo cual, como no hay una partida específica y la mezclan, es cuando pasa el problema. Si fuera una partida específica, pues al final el organismo público ya diría, bueno, pues oye, yo tengo una partida porque quiero que la sangre de los catalanes, la sangre de los madrileños, se transporte en garantías y queremos tener la mejor sanidad. Y para ello yo compro una tecnología que me lo permite, pero hago una partida y una licitación específica. Nosotros no podemos ir directamente porque nunca es específica. Entonces, ya que aprovecho pues para ponerlo en relevancia, ¿no? Que es un elemento que tenemos que cambiar. Y eso viene, pues eso, pues de donde veníamos, como veníamos así, pues así, pero eso se ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado gracias a que se está regulando todo. Y eso cada vez, está hablando de 2019, poca gente. Ahora mismo estamos en un momento de tracción. Estamos en un momento donde la solución está traccionando muchísimo. ¿Pero por qué? Porque ha habido estos 4 o 5 años de educación, de presentación, de cambio de paradigma y se está legislando cada vez más, con lo cual estamos llegando a ese momento donde va a empezar a subir la curva de mercado, ¿no? Pero sí que Groenlandia ha sido el primero en luchar contra esto y eso pues... No hay otro fabricante de esta solución. Ahora ya hay fabricantes que están saliendo sus modelos y sus cosas, pero en 2019 no había nada. No había nada. Cuando nosotros empezamos no había nada. Entonces, claro, evidentemente es muy difícil que cuando las necesidades apretan y hay una oportunidad de negocio nos salgan otras competencias, ¿no? Pero a día de hoy, de forma integrada en tiempo real, todavía me atrevería a decir que somos los primeros y los únicos. Estamos hablando de muestras, por ejemplo, los bancos de sangre también tienen que transportar la sangre refrigerada, controlada, no sé qué. Esto, y también se lleva con neveras de camping. Textual. De 6 euros del... Los que se gastan un poco más son textiles. Pero bueno, textiles. Y entonces, la confidencialidad de datos biológicos lo hacen mediante una brida. ¿Y que le echan hielo? Una brida. Le meten unas placas. Las placas esas que refrigeras, ¿no? ¿Vale? Esas placas, nosotros, por ejemplo, somos una solución de frío pasivo. ¿Qué quiere decir frío pasivo? Nosotros también vamos con placas autécticas. ¿Vale? Al final son unos acumuladores de frío, los frigolines, comúnmente conocidos frigolines, donde metemos ahí y lo que garantizamos es un control de la temperatura en tiempo y lo monitorizamos. No es una solución de frío activo, aunque ya está en cartera y ya tenemos la tecnología para hacer frío activo en movilidad. Pero bueno, eso será el siguiente reto. Vale. ¿O te parece si me explicas técnicamente cómo es la nevera? Claro. Bueno, a ver, la nevera al final... Y voy a aprovechar también del concepto de qué es barato y qué es caro. Yo siempre les digo a los clientes que el móvil que llevan ellos, pues la tecnología que tiene su móvil la tiene NUC. Se quedan un poco como, bueno, a ver, perdona, ¿cómo es posible, no? ¿Es así? Nosotros tenemos identificación de personas mediante NFC o RFID, ¿vale? Que no tiene el móvil. Tenemos un microcontrolador, no tiene el móvil. Tenemos un GPS, tiene el móvil, tenemos un Bluetooth, que no tiene el móvil, tenemos un acelerómetro, que también lo tiene, tenemos una pantalla, también lo tiene, tenemos datos vía GSM, tenemos una SIM, también la tenemos, al final... Y un paquete de baterías. Paquete de baterías, con lo cual tú tienes la misma capacidad que tiene tu móvil, la tenemos nosotros, pero para trazar una muestra. Entonces, cuando tú le planteas eso, dices, hostia, ¿toda esta tecnología tienes? Sí. ¿Y por qué tiene tanta tecnología? Nosotros no es que seamos especialmente forofos de la tecnología, somos especialmente forofos de la usabilidad, de dar un servicio, dar un valor, y eso pues viene dado en este caso por tecnología, por sensores, por ciertas cosas, ¿no? Tiene sensores de detectores de secundario también, tiene un cierre electromecánico que garantiza el cierre y que nadie la pueda abrir. ¿Qué es un sensor de secundario? El sensor de secundarios, nosotros la normativa nos marca que para llevar una muestra biológica tienes que tener 3 contenedores. El primario, que es el vial, lo que es antiguamente la probeta. Sí. El segundo es el secundario, que son unos contenedores internos que contienen las muestras en unas rejillas y tiene que cumplir una normativa, tiene que ser estanco,
Algo parecido a lo de la imagen, ¿no? Eso, Pero, exacto, pero exactamente, puesto en una exactamente, matriz, ¿no? exacto. Entonces eso tiene que ser estanco, tiene que permitir que se seca y no se abra, ciertos parámetros que tenemos que cumplir. Y luego tienes el terciario, que vendría a ser lo que vemos de NUC, la parte de fuera, ¿vale? Eso tiene que ser de obligado cumplimiento. Entonces, cada uno de ellos tiene que convivir y tiene que ser. Entonces, los ópticos que tenemos dentro, lo que nos dicen si están nuestros secundarios o no. Y dices, bueno, ¿y por qué quieres controlar tus secundarios? Porque una de las cosas que observamos en los laboratorios principales de Cataluña es que a veces se dejaban muestras dentro y volvían al centro de origen con las muestras. Entonces, ¿nosotros qué garantizamos? Que una vez llega a destino, al laboratorio, y yo abro la nevera, abro NUC, si no saco los secundarios, pasado un tiempo me pita. Dice, que tú me has abierto y que estoy aquí perdiendo frío y que no me has sacado. No me estás sacando. No me has sacado a pasear, ¿no? No me has sacado. Entonces, esto ya es bastante molesto, con lo cual acaban abriendo y sacándolo. Nosotros es necesario, imagina que no se cumpla el error de, vale, saco, sí, cierro y envío a la nevera sin secundarios y mañana ¿dónde los pongo? Entonces, nuestro sistema lo que hace es saco las muestras, saco secundarios, saco las muestras. Debo de sacar los dos. Si saco uno, van dos. Pues son 240 muestras, 120 por cada uno, por cada secundario. Debo de sacar los dos. Si saco uno y dejo el otro en el fondo, también me pita. Dice, que queda uno, sácame. Muy bien, yo saco, extraigo las muestras y si no vuelvo a ingresar los secundarios que van vacíos, también les dice, que no me has ingresado y no me puedo poner a dormir. Entonces, en ese proceso, cuando se ingresan los secundarios, es cuando la nevera manda los últimos datos y sola se pone a dormir hasta mañana. Entonces entiendo que esos secundarios forman parte de la solución de la nevera, ¿no? Sí, Entonces, sí. es Nosotros detectamos. entregáis. Exacto. Nosotros al final tenemos que entregar la solución completa. ¿Qué entregamos? Entregamos los 3 contenedores que exige la norma: el primario, el secundario y el terciario. El primario también, o sea, los propios viales. Bueno, esto puedes o no, nosotros no los fabricamos, pero normalmente ¿qué hacen? Normalmente hay concurso de viales, con lo cual los pone el hospital. Pero el secundario y el terciario sí o sí, y a veces las rejillas también sí o sí, dependiendo un poco del cliente. Nosotros sí o sí es secundario y terciario. Y todo esto, insisto, unido a la plataforma. Es vital la plataforma, porque al final son tus ojos durante todo el trayecto que tú no estás presente. Vale, ¿y cómo es la operativa del usuario? El usuario saca sus muestras de sangre, pongamos en el hospital X, y tiene que trasladarlo al hospital Y, ¿no? Entonces hay no sé si es un técnico sanitario, un enfermero, lo que sea, hace las extracciones. Exacto. Un poco lo que podemos ver cuando vamos a hacer un análisis de sangre. Tú llegas a un CAP donde te hacen la extracción, etiquetan que es una extracción para ti, para la persona tal. Todo esto lo preparan y una vez eso lo ponen en las rejillas y esas rejillas, cuando las tienen llenas, normalmente no lo ponen hasta el final del proceso, sí, ¿vale? Cuando lo tienen llenas es cuando ya no le quedan más extracciones, es cuando meten todas las muestras en los secundarios, cierran los secundarios, meten los documentos de seguimiento, ¿vale? Y cuando ya está todo preparado, cierran la tapa y con una tarjeta personal identificativa del profesional que ha hecho la extracción y ha cerrado la nevera, cierro la nevera. ¿Cómo? Pasando la tarjeta por el frontal y queda cerrada. Muy bien. Esa nevera ya no se puede abrir. Si por lo que sea se equivocasen de destino, pasarían una tarjeta y dirían, no, esta no es de aquí, no puedes abrirla. Nosotros por normativa también tienes que tener el origen y el destino en pantalla. Nosotros lo tenemos. Podemos tener Canruti que vaya, sería el centro de Masnou y va a Canruti. Exacto. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos esa ruta y sabemos que las tarjetas están activadas para que se cierre en el Masnou y se abra con las tarjetas de Canruti. Y geoposiciona la nevera para decir, estoy aquí. Sí, la geoposiciona, tenemos un mapa. Eso es por normativa. Te obligan en teoría a ver, hacer no eso. tanto, no, en este caso no. Lo que te exigen es demostrar que se ha trasladado pues, con temperatura correcta, que no ha habido fugas, que han llegado en condiciones. No, la geolocalización es una cosa que añadimos nosotros porque es un valor. ¿Por qué? Pues lo mismo, cuando estuvimos con los diferentes hospitales nos dimos cuenta que les generaba bastante ansiedad no saber cuándo llegan, porque les llega, pues igual a un hospital público le pueden llegar 80 contenedores, de 80 NUCs de golpe. Claro. Entonces dice, estoy en el laboratorio esperando que llegue toda esa carga, que pueden ser muchas muestras, si van a tope, imagínate, y las tengo que procesar.
Con lo cual, ¿qué voy? Hostia, ¿cuándo llegarán? ¿Cuándo no llegarán? No tienen información. Con los dos sí. Tienen nuestra plataforma y están viendo cómo se mueven las neveras. Como el globo. Oye, pues claro. Oye, pues va a llegar en 10 minutos. Preparémonos, chicos, que ya están aquí. Llegan, descargan, se ponen al tema, pam, 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 los meten en máquina y ya la cosa. Y las neveras vuelven a su destino, ¿sabes? A su origen. Con lo cual es importante. Y esos son puntos de valor que se ha ido añadiendo gracias a estar en contacto con ellos, con los profesionales que día a día están trabajando y se encuentran con la problemática que puedan tener. Ese es un ejemplo más. Pero, por ejemplo, lo de las tarjetas. Te lo estoy preguntando porque mi mujer coincide que es enfermera. Sí. Y una de las funciones que tiene es la extracción de sangre de los pacientes, que además ella, como está en el turno de noche, pues pasan todas por ella. Lo de las tarjetas, dices, son personales, pero habrá mucha gente que pueda tener tarjetas para hacer extracciones por turnos, Claro, nosotros hacemos tantas tarjetas como personas quieran. Vale. Nosotros al final tenemos el control de darle autoridad o no a una persona o a X personas. O podemos hacer una maestra, evidentemente. Depende un poco de la necesidad del centro, de cómo funciona el centro. Pues nosotros configuramos el SaaS, que es el back de ellos, se lo configuramos y le damos autoridad pues, a las personas que nos digan, con las tarjetas que nos digan. O sea, con lo cual nosotros cuando hacemos una implantación hay una formación, hay que formar a la gente. Lo bueno es que la formación es una formación más que por cómo funciona la solución, más que porque haya un cambio en el proceso. El proceso es el mismo. Y eso yo creo que ha sido un factor clave de éxito. De que ellos al final se encuentran muy cómodos porque, muy bien, sí, es muy simple. Yo no altero el proceso que llevo haciendo un montón de años. Con lo cual, con una formación, rápidamente lo cogen y se pone en marcha de forma muy sencilla. Para el que extrae la muestra, al final es lo mismo que en vez de la de camping, es lo mismo. esta, y luego tienes que cerrarla y bloquearla con tu código. Exacto, ¿no? ya está. Con tu tarjeta. Ya está. Vale, entonces, lo que tú estás monitorizando es, me has dicho, que no reciba un impacto, ¿no? Que tendrá que de ahí vendrá el acelerómetro, ¿no? Que detectará un golpe, ¿no? Un golpe. Vale, ¿la temperatura cómo la regulas? Bueno, nosotros la temperatura no la regulas, la controlas. La controlamos. Tenemos un sensor, en este caso es un sensor digital, una deriva muy poca deriva, a ser digital. Empezamos con analógica, segunda serie ya con digital. Sí. Entonces lo que hace es monitorizar y enviarnos cada X tiempo la temperatura del interior de NUC. En cualquier caso, si está aproximándose a los límites, nos avisa. Como nos avisa, alarma en pantalla de NUC y alarma en la plataforma. Van a decir, oye, algo está pasando. ¿Qué puede estar pasando? ¿Que esté cerrada, que esté abierta? No, porque si está abierta me lo va a decir, oye, que no has cerrado. Claro, pitaría. ¿Vale? Pero sí que te está diciendo, oye, pues igual esta nevera está expuesta al sol, la habéis dejado en un sitio que no toca o que lo has puesto en una furgoneta y no lleva aire y la han puesto allí al sol y se han ido a desayunar o se han ido a recoger otras neveras y está pasando mucho tiempo. Entonces, todo eso se va monetizando. ¿Vale? Entonces, el control es básicamente una sonda de temperatura digital y nos hace la monetización. Entonces, regulas que no haya tenido ningún impacto, controlas que no haya tenido ningún impacto, controlas los gradientes de temperatura. Correcto. O sea, no puedes regularlos, pero sabes si están o no dentro de los parámetros. Correcto. Tienes la geoposición en cada momento donde está la nevera. Correcto. Exacto. La apertura del dispositivo. ¿Quién la ha abierto? ¿Quién la ha abierto? ¿Quién la ha cerrado? ¿A qué hora? El tiempo. Tiempo total de transporte. También importante. Y si el proceso se ha hecho bien o no, porque no se han dejado ningún secundario dentro, también tengo control de secundarios. Entonces, lo que decías del RFID entiendo que es por las tarjetas, ¿no? ¿Por qué hemos cogido tarjetas RFID? Porque es lo que tienen los hospitales a día de hoy. Todos van con su tarjeta. Sí. Entonces, es muy fácil y muy práctico. Y era por no romper esa cultura. Tú me puedes decir, mal, ¿se podría hacer con un móvil? Sí. Sí, se puede hacer de mil maneras. ¿Sabes? Se puede hacer de mil maneras. Código. Pero al final hemos querido no alejarnos demasiado o en exceso de lo que están acostumbrados para que esto tenga una aceptación importante, porque si no, al final, si cambias mucho los parámetros, pues puede ser que cree un conflicto de uso, ¿no? Es más fácil lo otro. No, es igual de fácil. Lo que pasa es que ahora te garantizamos que se transporte. Tu trabajo lo vas a hacer igual de bien o igual de mal. O sea, esto no te va a traquear nada, simplemente lo vamos a ver cuando tú lo cierres o no lo cierres, qué pasa en ese momento que tú estás. ¿Tú crees que no está más extendido o implantada la tecnología que estáis ofreciendo vosotros versus a la nevera de camping por un tema de costes o de usabilidad de la persona a cargo? Yo creo que un poco de los dos. O sea,
al final, ¿qué pasa? Cuando un mercado tiene una solución actual y como al usuario Le da un poco igual. le da igual, ¿no? Dices que trae la sangre, bueno, ya se españa en el laboratorio si llega mal. Claro. Yo hago mi proceso, ¿sabes? Claro, cuando dices unas neveras que me valen 30 euros o 50 euros y una nevera que vale pues el doble o triple, dices, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Pero al final el que usa tampoco es el que compra. Lo que tenemos que tener claro es si queremos o no cumplir con una normativa y ser exigibles en garantías de transporte. Hay una normativa, una ISO, que se está poniendo que cualquier laboratorio privado y también público en algún momento deberán de pasar, todavía no es, ahora no es exigible, pero sí es recomendable, que es la 15139, que lo que dice es que tienes que tener un sistema de transporte con información en tiempo real de lo que está pasando a la temperatura. Con lo cual esto cada vez más se está poniendo en las licitaciones, se está poniendo como un argumento de debe de ser, la solución debe de tener o debe de hacer, ¿no? Y luego hay otra parte importante que cumple nuestra solución NUC, que no cumplen la mayoría, es que estamos certificados por una empresa independiente conforme pasamos, no solamente cumplimos o hemos diseñado acorde a la norma, sino que la cumplimos y la pasamos, la UNE 3373 y ADR 650. Y luego también, muy importante, nuestro sistema de encriptación de envío de datos. Nosotros tenemos garantía de que entre la plataforma de, en este caso Vodafone y Amazon Web Service, y nuestra plataforma, todos los datos están encriptados y protegidos y sirven como muestra judicial. Vale. Esto es un factor súper diferencial. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero para cualquier transporte donde pueda haber una incidencia que puede ser denunciable, nosotros tenemos la garantía de que nadie ha podido entrar en esos datos durante el trayecto. Y tenemos esos datos, son puros. Igual, eso es importante remarcarlo. Y hemos hecho mucha énfasis en que sea así. Y dices, bueno, pues podemos ahorrar proceso, sí, pero es que esto es vital. ¿Cuánta gente va a hacer uso de eso? Seguramente muy poca. Pero la gente va a coger conciencia. Hasta que haga falta. Esto es como los seguros, ¿eh? Que claro, va a coger conciencia que necesita tener eso cubierto, ¿no? Entonces eso es una parte también que es muy, muy diferencial. El incumplimiento del que me hablas del transporte que se está haciendo ahora es indistinto entre organismos públicos y privados. O sea, ¿se lo pasan los dos por el forro? Es indistinto. Absolutamente. Perfecto. Sí, porque yo creo que la problemática es un poco diferente. O sea, el dinero público, hay un gestor y tiene una bolsa de dinero y la gasta donde considera que debe gastarla y demás. Y mira por ello también y mira una solución. Y el dinero privado es privado, con lo cual también hay un freno. Es decir, porque si yo tengo un negocio de transporte, ¿por qué me voy a gastar más dinero si no me exigen que sea así? Entonces me gasto el mínimo y gano por mi negocio, ¿no? Entonces por eso te digo la importancia de tenerlo separado, ¿no? Porque al final si no contamina tu negocio. Pero es indiferente. Tanto el público como el privado al final buscan, pues como si me las puedes regalar, ¿sabes? Mejor, ¿no? Buscan esto. Claro, lo que pasa es que al final tiene que haber un regulador que imponga el criterio, porque al final te diría si es por un tema de beneficios empresariales, pues capaz que operaran a los pacientes sin anestesia por ahorrarse al anestesista y, ¿no? Así entonces, es. oye, pues mira, escucha, como me da igual, pero tiene que haber alguien detrás que diga, esto no vale. El paradigma que tenemos ahora es que esto es como cualquier producto o solución que sale al mercado, ¿no? Hay clientes muy iniciadores al principio que dicen, bueno, lo quiero, me encanta, me encuadra, porque su manera de pensar le dan la diana. Hay el que voy a esperar que lo va a probar primero a ver qué tal y otro que dirá, no voy a probar en la vida. Entonces, nosotros sabemos que nuestra solución es una solución premium, muy bien hecha, muy bien realizada, que garantiza todos los parámetros y durabilidad, tiempo, eficiencia, todo para un público muy determinado y que ese público se va descremando el mercado. Estamos entrando en los primeros que quieren tener esa solución y poco a poco se van informando y van viendo que es necesario y que tenemos unas garantías. Y gracias a Dios ya están saliendo muchas licitaciones en España, también estamos a nivel internacional, pero es otra manera de funcionar, ¿vale? Y está entrando bien. Pero es lo que digo, venimos de que se las regalaban. Ya. Entonces hemos hecho un largo camino
para ilustrarles que es conveniente tener la tecnología para evitar incisos, como hace 3 años un hospital, 1.780 muestras, se deben volver a realizar. ¿El coste de no calidad para el hospital de cuánto es? Pero esto, el de compras, bueno, ¿sabes? Pero en cambio el de laboratorio dice, esto no puede ser, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que sí sabemos es que cualquier persona o profesional del sector médico-sanitario que prueba nuestra solución por la parte de abajo, sin llegar a los que deciden a comprar, cuando la prueban la quieren. La quieren y la quieren ya. Otra cosa es luego, cuando llegas a comprar, dices, sí, la quieren, pero no tengo dinero. Claro. O no tengo una bolsa de licitación para esto. O el privado dice, bueno, como en este momento me las piden, pues voy tirando con lo que tengo, ¿no? Pero eso está cambiando. Está cambiando y de forma rápida. Lo cual para nosotros es una gran ventaja. Y en el resto me entiendo que la internacionalización la habéis empezado por Europa, ¿no? Bueno, no, hemos empezado lo grande. ¿Os habéis ido a Estamos en Estados Unidos. Filipinas? Estamos en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Estamos en Estados Unidos. Este año hemos entrado en Estados Unidos. De hecho, la venta se hizo en enero de este año. Y estamos muy ilusionados porque al final es un mercado muy exigente, muy tecnólogo, y que Nuuk ha encajado como un guante. Entonces, eso nos ha obligado a certificar el producto por FDA, claro. Con lo cual lo tenemos certificado, que es un gran avance, un gran paso. Y nos ha obligado a mejorar aspectos que nos están solicitando por el tema de que Nuuk la puedan transportar en avión, y ciertos aspectos que estamos ya finalizando ese desarrollo. Y es un mercado enorme. Para nosotros es un mercado que es muy grande y que entiende lo que compran. ¿Y su problemática era la misma? ¿Ellos también utilizaban...? Mira, hemos entrado, y yo te digo, hemos entrado a Estados Unidos por la puerta grande, y yo te diría, bueno, es que en cierta manera es por la puerta grande, porque hemos entrado para transportar vía dron, lo que son, que no me sale ahora, lo que son órganos en mal estado. Hostia. Por eso es una muestra biológica. Porque el órgano no está funcionando. Le pasa algo, hay un accidente, hay una extirpación de lo que sea. Esta empresa recupera esos órganos. Esto parece ciencia ficción, sí, pero es una realidad. ¿Para qué lo recuperan? Ahora, es muy buena. A ver, el modelo de negocio es muy bueno. A ver. Ellos recuperan, sorpréndeme, lo reconstruyen y lo venden. Lo comercializan de nuevo. ¿Qué dices? Sí. Cogen un hígado, lo arreglan y... Sí, puede. Normalmente son riñones. Entonces esto es, vamos, para nosotros es estar en este nivel con una iniciativa tan espectacular como esta, que nos compren nuestra solución y que la implementen y que veamos a nuestra solución viajando por las líneas del tren de alta velocidad a 5 metros de altura con un dron, pues nosotros el equipo estamos todos flipando, ¿no? Estamos diciendo, hostia, qué guay, ¿no? Porque estamos con lo más punta, ¿no? Pero lo más guay de todo es que es la entrada a ese país. Nos ha obligado a esforzarnos, a querer estar allí, a darnos cuenta que tenemos una solución muy buena y que esta gente, que son tops en lo suyo, confían en nuestra tecnología. Y eso nos da la confianza plena para aterrizar fuerte. Y se están cerrando ya los primeros acuerdos importantes en Estados Unidos y vamos a ir a por ese mercado, ¿no? ¿Y esa empresa está operativa? O sea, ¿transportan activamente con drones los órganos? Ahora mismo... ¿O es una startup que está en desarrollo? Ahora mismo están en pruebas. Porque están en pruebas. Es muy pro, ¿eh? Están en pruebas. Es muy pro. No deja de ser una startup y están en pruebas. Evidentemente las pruebas de las startups americanas pues sí. Son mucho más grandes que las nuestras, ¿no? Igual nosotros probamos con 10, ellos prueban con 300, ¿no? Sí. Pero... Hostia, me acuerdo que me pasó una cosa en Estados Unidos hace, no sé, hará 5 o 6 años, que dije yo, ostras, algo está mal aquí, ¿eh? Estaba en Chicago y no sé por qué yo llevaba instalado en la aplicación, porque ni siquiera lo utilizo muy habitualmente, el Wallapop. Uh-huh. Y me dio por abrirlo allí.
Entonces geoposiciona tu ubicación, supongo que tendrán allí pues su red de distribución y funciona Wallapop. Y empecé a abrirlo, a mirarlo, y ¿sabes lo que vendían en Wallapop en Estados Unidos? Órganos. Sorpréndeme, flipas. Tengo el móvil de las capturas que hice en su momento, porque yo no me lo creía, decía, pero a ver, esto no puede ser... Algo está mal aquí, ¿no? Muy normal no es, ¿no? En Wallapop órganos no... en Wallapop. O sea, nunca logro hablar con nadie que me explique exactamente cómo es esa historia. Y ahí quedó, yo tengo mi recuerdo y punto, pero ostras, sí, tal cual. Vendo riñones, vendo... Muy curioso. Tal cual. Escucha, Marc, ¿hablamos un poco del proyecto? Sí. ¿Cuánto habéis sufrido para hacer esto? Mucho. Mucho porque, bueno, como cualquier idea, iniciativa nueva, estás solo. O sea, estás haciendo un camino que nadie ha corrido, que nadie ha caminado, donde está lleno de retos a todos los niveles. Primero, el conocimiento, el saber el porqué de las cosas, el qué hacer, el qué no hacer. Segundo, la tecnología, el cómo implementar la solución, de qué manera, cómo hacer es una realidad. Y luego el tercero es darlo a conocer, promoverlo, presentarlo. Entre medias hay hacerlo sólido. Claro. ¿Vale? Que nosotros esto lo tenemos superado. ¿En qué etapa está ahora mismo Groenlandia? Groenlandia está en la etapa de tracción. Estamos enfocados a comercializar el máximo producto posible. ¿Por qué? Porque todas las otras etapas están cubiertas. Es un producto súper sólido. Estamos transportando diariamente, estamos transportando más de 120.000 muestras al día con nuestra solución. Eso es un qué ya. Eso ya significa que nuestra tecnología funciona bien y estamos con los principales hospitales. En cambio, en España estamos con 12 de octubre. Ajá. Estamos con el Hospital General de la Defensa. Estamos con el Hospital de Doping. Estamos con grandes hospitales referentes a nivel nacional y también estamos a nivel internacional con hospitales como Milán y demás. Al final, nuestra solución es sólida, la solución encaja, gusta. Y ahora que están entendiendo lo que se está dando de valor, empieza a ser menos problema el invertir un dinero en que sea más eficiente y sea mejor. Curiosamente, nosotros estamos comercializando más producto en Madrid que en Barcelona. Son más sensibles. Ellos quieren que el proceso de la última milla se haga de forma profesional, como lo hacen allí. No quiere decir que aquí no sean sensibles. Todos los profesionales que lo han probado lo quieren. Hay otros temas que no, ¿vale? Que por lo que sea, ¿vale? Porque las licitaciones son para toda Cataluña una, y en cambio allí son independientes. Bueno, depende un poco cómo va la... Pero lo que sí que estamos viendo es que ya estamos en esa parte de tracción. Y tracción, nosotros nos enfocamos de forma internacional. No tiene sentido pensar solo en el mercado local. Entonces, estamos abriendo mucho mercado con el departamento internacional y se están abriendo mercados. A nivel de Europa estamos en la mayoría, tenemos ya relaciones, algunos productos comercializados y estamos ya cerrando segunda serie e iniciando tercera serie. Con lo cual, son años de tracción. ¿Y del proyecto técnico, tú recuerdas qué es lo que fue más complejo? El reto, el sufrimiento, aquello que dices, o sea, es que no sale, que... A ver, yo creo que lo que más el dolor de cabeza más grande que quizás hemos tenido sí. fue el tema de entender cómo debían ser las comunicaciones para darle la información justa y precisa a cada uno de los roles en el SaaS. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes de un producto que no está digitalizado, sí. El campo no tiene puertas. Sí. Entonces, lo que nos costó más fue aterrizar cada uno de los roles y qué le da importancia de verdad ese rol para que tenga nuestra solución. No tanto... O sea, un tema más de análisis sí, que realmente no tanto de ejecución. implementación, porque al final, claro, yo te podría decir, verdaderamente, nuestra solución son cosas que existían. Sí, están claro. Puestas en un modelo, claro. Con lo cual es tener la capacidad y el conocimiento para hacer que aquello que debe de hacer lo haga como tú quieres que lo haga, ¿no? Pero entender la casuística es lo que más nos costó, más que el reto técnico. El reto técnico al final,
podemos Se resolvió. encontrar, se resolvió, había tecnología existente, madura, materiales maduros. Un gran aporte fue el poliestireno expandido, que es un gran aislante, que pesa muy poco, que es muy liviano, que encontramos un partner que nos ayudó un montón. Y eso fue también un clave de éxito para conseguir la parte del aislamiento térmico, la parte del impacto, la parte de durabilidad en el tiempo, la parte de limpieza con aguas con lejías o con otro tipo de sustancias que no se degrade. Que se puede hacer libremente, ¿no? Se puede desinfectar con cualquier producto que se utiliza en la industria, ¿no? Exactamente. Y una cosa te iba a decir, ¿requiere recalibraciones periódicas? Sí. A ver, estamos en lo mismo. La norma te dice que cualquier elemento de medición, cada 12 meses tú debes de calibrarlo. Sí. Bueno, eso es lo que dice la norma, otra cosa es lo que... ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo informamos así y damos el servicio de... no es un tanto de recalibración, sino hacemos el servicio de medición. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, la sonda digital tiene una deriva tan pequeña que nosotros estamos teniendo el rango de más menos 1 y nunca se pasa. Con lo cual lo que hacemos es hacer las mediciones y decir, sigue midiendo bien. Claro. Evidentemente, si alguna hay una deriva, nosotros recalibramos y damos el servicio. Eso lo pueden hacer de forma independiente con organismos oficiales o desde Groenlandia le gestionamos y le tramitamos ese proceso de recalibración. Y desde que decías tú, estaba hablando yo al principio de la entrevista, estaba hablando con mi socio respecto a organizar este proyecto que se nos ocurrió, que vimos ahí un nicho de mercado. Desde ese momento hasta que vosotros tenéis las neveras, vendes la primera nevera, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues yo te diría que prácticamente unos 3 años. 3 años. Sí. O sea, 3 años de proyecto técnico. 2 años de proyecto técnico y 1 año de ajustes y pruebas. Hombre, la homologación aquí debe ser un poco infierno, ¿no? No te creas. ¿No? No te creas porque al final, a ver, evidentemente sí que tienes la certificación CE, tienes la normativa exigible, la 3373, pero no estamos... Como es un producto que no interactúa con la muestra, vale. Es como un pasivo, no es tan exigible. No es un dispositivo, no es un dispositivo médico, claro. Es un dispositivo sanitario. Claro. Y eso facilita mucho el proceso. Si no, evidentemente, hubiese sido mucho más duro. Claro. Pero no ha sido tanto un hueso en ese aspecto. Vale, ¿y cómo has pagado la fiesta esta? Bueno, aquí tenemos un gran socio, que es Mutter Venture, que fue el que apostó por el proyecto, ¿no? Bueno, fue el que ha puesto el dinero. ¿Ha financiado el 100%? El 100%. Bueno, explícanos primero qué es Mutter. Que no... Mutter, a ver, es un Venture Builder donde lo que hace es apoyar a startups o ideas, generando una startup y empujándola hasta que llega a mercado, sobre todo el primer MVP, ver cómo funciona y invierten si ven que es un producto que tiene futuribles, ¿no? Entonces, ellos llevan diferentes proyectos y van alimentando a todos esos proyectos para poderlo llevar a mercado, esas soluciones que son más ingeniosas o que son más innovadoras o que cubren una necesidad no cubierta y que ellos entienden que es un negocio, ¿no? Entonces aquí, bueno, ellos normalmente tienen la mayoría de la sociedad y luego tienen algunos socios particulares que pueden entrar en una participada o pueden entrar directamente en el grupo. Entonces, lo que hace Mutter es captar capital de personas o empresas que quieren invertir en productos digitales o tecnológicos y de allí distribuyen esos recursos hacia esas empresas que tienen en marcha ya, esas startups tienen en marcha o nuevas que van generando de forma constante. Al final no deja de ser una generación de startups soportada por un fondo, ¿no? O sea, un Venture Builder es eso, ¿no? Es una empresa cuya misión es desarrollar nuevas startups hasta llegarlas a determinado punto y supongo que ahí ya se desarrollan, la vendan o lo que sea, ¿no? Exacto, ese es el modelo. Es el push de crear startups. Ese es el modelo. O sea, gracias a ellos, pues el entramado industrial, en este caso catalán, pues cada día está más al alza, ¿no? Porque al final es necesario, ¿no? Estos puntos o estas ayudas, ¿no? Al final hay gente que tiene ideas brillantes o observa necesidades que no están para nada resueltas y tiene una solución, pero que se queda en casa porque al final no tienen la capacidad de ordenarles. Entonces, Mutter lo que te hace es, yo te apoyo,
te doy cobertura al principio, te ayudo a investigar mercado, tengo una estructura que te dan unos servicios generales que van muy bien, desde marketing, investigación de mercado, finanzas, administración, legal. Todo está en una Mutter, estructura centralizada, y ¿no? da servicio también a estas participadas. Con lo cual, con menos personal, puedo enfocarme en lo importante que es desarrollar esa idea y lanzarla al mercado. Claro, cada startup no tiene que tener su servicio legal, servicio financiero, Eso es contabilidad, recursos humanos, no sé, se comparte buena parte, ¿no? Y supuestamente. Y luego a medida que van creciendo, pues van ya cogiendo su personal, se van desligando un poco de la matriz o de la madre, ¿no? Siendo siempre participada, evidentemente, y gobernada, en este caso a nivel de participaciones, mayoría siempre por ellos. Vale, entonces Groenlandia, buena parte del capital pertenece a Mutter, ¿no? Y luego habrá pues otros socios. Vale, y en general los inversores, venture capitals y todos estos, tienden a huir de los proyectos vinculados al desarrollo de un producto físico, ¿no? ¿Tú te has encontrado alguna problemática? Porque te has encontrado con esta situación de decir, ostras, espera, es que esto no es tan escalable, pues como hacer una app que mañana la tienes colocada en todo el mundo, ¿no? Eso es una realidad. Al final, ¿qué pasa? El proyecto que está basado en software y es 100% digital, pues evidentemente evita todo lo que es el riesgo más tecnológico a nivel de hardware o a nivel de elementos físicos. Lo que pasa es que al final, en el caso de Groenlandia, nuestro negocio es el SaaS. La solución de Nuuk es una solución, pero mañana habrá otra solución que apuntará a nuestro SaaS y pasado habrá otra que apuntará al SaaS. Y al final es lo que necesitamos para tener los datos. Pero nuestro modelo de negocio está enfocado a eso. Tú pagas por esos datos y tú pagas por tu hardware. Hay diferentes maneras, tenemos diferentes modelos, ¿vale? Desde que pueda ser rentings hasta que sea compra física, ¿vale? Pero al final nosotros lo que le damos valor y es escalable es la plataforma, donde ellos ven los datos. Y allí es donde nuestros usuarios pagan cada año, cada mes, por usar esa plataforma, y nosotros lo que tenemos es, al final, pues el sistema para que capte esos datos, que es lo que él necesita e interesa. Con lo cual, es un híbrido. No es puramente, evidentemente tienes la carga del hardware, porque la tienes, pero luego tienes la escalabilidad del software, que es para siempre. O sea, al final el hardware solo no sirve de nada. Con lo cual, tenemos el software, que es lo que verdaderamente le da valor. A mí, al final, yo quiero saber si se ha salido de rango, me da igual cómo lo hagas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto, ya te digo, hoy es esto, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Entonces estamos en constante evolución, ¿no? Y todo apuntará a lo mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿No? Pero sí es verdad, a veces hay ese freno, ¿no? Sí, suelen... A ver, que lo entiendo, que el desarrollo de hardware es más intensivo en capital, porque cuesta más hacer prototipos, moldes, todo eso es más caro. Es más difícil de escalar. Por otra parte, pues tienes algo diferente, y es que pues tu barrera de entrada es mayor. Es lo que te iba a decir. Tienes un freno ahí, una barrera de entrada muy grande. Claro. Porque al final, ¿quién se mete en ese proceso? Entonces, al final, bueno, pues con aplicaciones, con soluciones así, pues rápidamente pueden salir muchas. Claro, porque el esfuerzo es mucho más corto, más pequeño. Pero aquí ya tienes que hablar unas cifras y una capacidad de llegar bien, que no todo el mundo tiene. Con lo cual, para mí es un freno de entrada importante. Y si eso es un producto de éxito, el retorno es muy grande. Claro. Es muy grande. Y entendiendo que vosotros originalmente no veníais del sector sanitario, ¿no? Porque vosotros habéis partido de cero. ¿Cómo habéis montado vuestro canal de distribución? Cogiendo gente experta. Vale. Entonces, al final, yo creo que el binomio de la startup, y yo ahora que llevo un tiempo trabajando en startup y tal, llevo otros negocios, tengo mis empresas y demás, pero en el mundo de startup yo creo que el binomio perfecto es la gente joven con esa impulsividad, esa creatividad, ese empuje, pero luego tienes que estar equilibrado por elementos seniors, personas senior, que conozcan ciertos aspectos y sobre todo en las etapas, ya no te digo solo en la creación y en el desarrollo, sino también en la atracción. O sea, nosotros en nuestro equipo comercial son gente que lleva mucho tiempo en el sector,
trabajan en ese sector, conocen el sector, conocen cómo se mueven, cómo no se mueven, les ha encantado nuestro proyecto y se han sumado a nuestro equipo para hacer una labor que desde aquí les digo que es brillante, que lo están haciendo súper bien y que sigan así, ¿no? Pero tenemos un equipo senior muy potente detrás y luego tenemos un equipo, pues quizás no tan senior, que nos da pues otras cosas, ¿no? Y ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. Y vuestro modelo de comercialización a nivel internacional parte por... Entiendo que tendréis distribuidores, ¿no? Porque no puedes... Tenemos agentes. Un canal de ventas... A ver, la idea es, evidentemente, nosotros lo que hacemos es apoyarnos sobre gente que tiene el mercado y que tiene la capacidad de llegar a ese mercado y que nuestra solución interesa. Entonces eso siempre vamos... El modelo puede ser agente, puede ser distribución exclusiva, dependiendo un poco ya de los acuerdos comerciales que sigan cada uno de ellos, ¿no? Pero sí es así. Nosotros lo que damos es soporte al distribuidor o a la agente y ellos son los que se encargan de promover, divulgar y comercializar el producto en su región o en su zona o en su país. Entonces nosotros incluso en España tenemos algunos distribuidores geográficamente colocados, aunque nosotros es más fácil suministrar de forma directa, pero tenemos algunos distribuidores. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues tenemos un distribuidor que está funcionando súper bien, que están apostando muchísimo y para nosotros vamos con ellos a muerte en todo ese canal y nos están pidiendo otras zonas y se las estamos dando porque al final lo que nos interesa a todos es generar negocio, ¿no? Y nosotros no podemos tener evidentemente personas para todo y nos apoyamos en ellos. Porque el canal de adquisición de esto siempre pasa por una licitación. No siempre. Hay la compra privada. Entonces la compra privada... Si los laboratorios, ¿cómo se llaman? Estos de aquí de Cataluña son muy importantes. Bueno, los que te... Yo qué sé, Echevarne o, sí, o cualquier... Sí, ellos pueden compran de forma directa sin problemas. O Clínica Quirón, pues quiero que se vaya así. Entonces hay clínicas, hay todo tipo de tipología de cliente, ¿no? Nosotros... Es más, a veces nos han pedido transportar cosas que no está creado para ello, pero nosotros decimos, bueno, se puede transportar. Si tú necesitas el frío y no cumplimos, porque es más... Por ejemplo, tenemos en Chile que transportan muestra de suelo, fango básicamente, necesitan la temperatura. Bueno, yo no conocía esto y en cambio pues están interesados en esto, ¿no? Hemos para caviar ruso que si una lata se echa a perder pues pierden un dinero, entonces lo querían, el Botox también es importante, no, ahora no todos, pero hay algunos que necesitan tener temperatura controlada. Entonces, bueno, salen cosas que es curioso, pero que nos piden y se nos acercan y dicen, oye, puede ser. Sí, nosotros podemos, evidentemente, podemos suministrarlo, pero está enfocada a temas biológicos. ¿Y desde cuándo empezasteis a vender? ¿Cuánto hace? Pues hará prácticamente 2023 se empezó a comercializar. El año pasado ya se vendió. Se liquidó la serie entera. O sea, la primera serie se vendió el año pasado antes del 31 de diciembre. Y ya no hemos parado. O sea, el año pasado fue 23, a ver, 22 hubieron ventas, pero 1 unidad, 2 unidades, pruebas, tal, muy pocas, pero ya donde está traccionando ya es el 23 y este año 24 tiene que ser un crecimiento grande. ¿Y sabes más o menos cuántas podéis haber vendido? Sí, ahora mismo comercializadas tendremos unas 500, en orden de compra otras 500. Y nosotros estamos en proceso de fabricación de segunda serie unas 500 más y 1000 más que queremos comercializar de aquí a final de año. ¿Y eso dónde se fabrica? Íntegramente en Cataluña. Íntegramente en Totalmente. Mataró. No tanto, pero en Vic hay una parte que se hace en Moncada. Ah, mira. Sí. La integración también se hace en Vic. Tenemos distribuidores y proveedores todos locales. No se hace nada que no sea fuera de... Bueno, también porque en su momento era importante tener el control de cómo iban las cosas, de bueno, tener la proximidad. Bueno, nos daba confianza y luego pues a nivel de, pues evidentemente siempre miras pues que sean capaces y estén a precio correcto, ¿no? Claro. Y los encontramos aquí los partners y vamos con ellos y a día de hoy seguimos yendo con ellos. Bueno, entiendo que tienen mucho ensamblaje, ¿no? Pero o sea, fabricar tiene muchas piezas que tengas que... No, fabricar... ¿Moldes, tienes un molde grande de PP, luego tienes inyección de plástico, tienes 2 o 3 moldes pequeñitos y luego lo que tienes es la electrónica fabricada a medida, que sí que la fabricamos y el ensamblado.
O sea, tiene mucha parte intensiva de montaje, es más de ¿no? montaje, Pero sí. A nivel de inversión como tal en útiles y en moldes no tanto. No tanto. Claro. Es más lo que es el coste pues eso, de ensamblado, verificación. Nuestra planta está preparada, bueno, la planta que nos monta está preparada para verificar y cada una de las NUCs sale 100% verificada. O sea, sabemos en qué momento se ha verificado y el check de todo, de comunicaciones, de voltajes, tenemos toda la comprobación 100%, y en ese momento es cuando damos de alta el producto tanto por los datos como que queda un tiempo y quedan, pero ya se ha activado, ¿vale? Como que el tema de cuándo se hizo la verificación para activar garantías. Muy bien. Y de todo este tiempo en el desarrollo de la empresa, bueno, de hecho, tú has desarrollado tanto esta empresa como otras que tenías antes y que sigues teniendo en ellas, ¿no? En concreto, de esta, ¿tú sabrías decirme qué ha sido lo más complejo de enfrentar técnicamente el proyecto, la financiación, clientes, la entrada al mercado, el personal? ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo te pondría 3 ejes. Yo te pondría, uno, captar el conocimiento. Fue complejo. Talento. Sí. Talento y conocimiento. Al final es tener las personas adecuadas para poder captar ese conocimiento que hay en el mercado que no teníamos. Eso uno. Dos, evidentemente la inversión hasta cierto nivel entró bastante fácil, bueno, bastante cómodo. Llegó un momento ya donde había que seguir poniendo y las cosas se tensan, porque es un tiempo de desarrollo donde solo tienes gasto. Entonces es una parte que se ha trabajado. 3 años de gasto, sí. ¿No? Entonces, claro, bueno, pues a todo el mundo en algún momento se le encoge el brazo, ¿no? Claro. Y eso ha sido un tema que trabajamos y seguimos trabajando, ¿vale? Para captar capital, porque en crecimiento también la empresa necesita. Claro, claro. Una cosa es el desarrollo, pero ahora mismo, que es lo que digo, estamos en tracción, está traccionando muy bien y necesitamos músculo para seguir fabricando, para seguir traccionando. Entonces, ¿dónde está el punto? Pues nosotros tenemos nuestro punto donde sabemos a partir de aquí va inercia, ¿sabes? Pero hay que llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ahí pues la parte de tracción financiera cuesta y se lucha mucho y se busca mucho. Y luego el equipo ha costado también bastante. Porque piensa que una startup, desde que empieza hasta que acaba, una startup es como una empresa, el estrés de una empresa multiplicado por 5. O sea, se vive muy rápido, cambian las cosas de forma muy rápidas y es muy intenso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino se quema a muchas personas. ¿Por qué? Porque es tan intenso. Yo tengo comentarios con todos ellos tengo relación después, de, hostia, es que lo que yo viví en 1 año y medio es como si hubiera estado en una empresa 5 años, ¿no? Era el nivel tan exigente, tan bestia de carga, de empujar, que agota. Pero es que la startup se mueve así. Al final, yo considero que una startup que tiene algo bueno tiene que ir a por todas, ¿no? Entonces, el por todas quiere decir pues mucha dedicación, mucho tiempo, con muy poco recurso o con el recurso justo, con lo cual al final te encuentras igual en tesituras que no te encuentras en una empresa normal, que tiene su dinámica, que tiene su dinero, sino aquí pues vas un poco, pues que si entra el capital, que si no entra, que lo gastas, dónde lo distribuyes, de qué manera, qué invertimos para tener qué y conseguir el CAL. Entonces todo ello te lleva al final. Entonces tener un equipo homogéneo, ya enfocado, encarrilado, con una estrategia muy clara, pues cuesta. Y es tiempo también y es pasar etapas, ¿no? Quizás es más fácil hacerlo en una etapa madura, donde ya estamos en lanzamiento, que una etapa inicial, ¿sabes? Porque hay más desconcierto, más incertidumbre, más variabilidad del eje estratégico hacia dónde voy, hacia dónde no voy. El propio CEO que pueda estar allí pueda tener una visión de ahora veo esto y mañana veo otra cosa porque está aprendiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una realidad, ¿no? Por eso que cerrar un equipo que ahora lo tenemos, se ha renovado prácticamente todo el equipo, pero claro, no están. Yo vengo que no vienen con las heridas del anterior, sufrimiento previo, ¿sabes? ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, vienen con toda la fuerza, toda la energía y el desgaste ya no existe, ese desgaste es otro. Pero claro, es otro que tiene reporte y retorno. ¿Sabes? Es un poco diferente. Claro. Bueno, a ver, 3 años y al final vosotros pues habéis puesto un dispositivo en el mercado, lleváis ya más de 1 año vendiéndolo, con lo cual, o sea, dentro de lo que cabe, vosotros vuestros parámetros los habéis cumplido bien, ¿no? Sí. Y el tema de la financiación, nosotros que nos encargamos al diseño de productos para terceros,
cuando viene algún cliente interesado en algo y hacemos un balance de costes, nosotros siempre le decimos lo mismo. Mira, el proyecto, pagarnos a nosotros te va a costar una pasta, ya te lo digo, te va a costar un dineral, pero donde realmente te va a gastar dinero es cuando lo que hayamos desarrollado nosotros tengas que fabricarlo multiplicado por N unidades para que el coste final de eso que tú quieres fabricar a ti te lo acepte el mercado. 100%. Entonces, no cuentes en que tú me pagas a mí los 4 prototipos, esto funciona, se mueve y tal. No. Piensa que eso ponerlo en el mercado vale mucha pasta. Eso que dices tú, las series, ¿no? Pues voy a hacer 500. Hace no mucho nos venía bueno, pues es un potencial cliente. No, mira, es que quiero fabricar 5.000 máquinas de no sé qué. Vale, ¿eh? Tú sabes lo que vale fabricar 5.000 máquinas. Entonces, bueno. Sí. O sea, o vienes muy cargadito de casa o ojo, ¿eh? Sí, ahí bueno, pues es el desgaste que tiene el poder entrar en fabricaciones. Al final sabemos que son inversiones y las necesitas para poner en el mercado y tienes que estar muy seguro que luego va a encajar o vas a vender, porque al final es una inversión importante. Sí, nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Al final vamos también un poco tentando el mercado, ¿no? Series, también nosotros, como tenemos algo de experiencia, pues también hemos hecho una primera serie. Claro, 500, probamos, testeamos, validamos, mejoramos. Nuestra segunda serie ya ha venido con mejoras. Serie 3 viene con mejoras. ¿Qué quiere decir? ¿Que la serie 1 es mala? No, es buena. Pero al final hay mejoras. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, algunos componentes cambian, porque estamos en crecimiento. Hasta la versión 14. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues eso es una realidad. Pero sí que es verdad que en el momento de tracción son como dos vasos comunicantes, ¿no? Que digo yo, para vender necesito producción y para producción necesito vender. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Pues es que al final necesito producir y tengo que invertir, porque si no, no puedo vender. Y venderlo bien para que te pueda permitir producir otra vez, ¿no? Entonces, bueno, es ese balance que hasta que no tienes arrancada la inercia, hasta que no has llegado a tu break-even, a tu punto muerto, donde dices, bueno, mi recurrente ya me mantiene, ya puedo seguir. Pues, ¿estáis ahí? ¿Cubrís los gastos? No estamos ahí. Pero os queda poco. Pero este año queremos estar ahí. Vale. Ese es el objetivo de este año. Es decir, bueno, ya la empresa se mantiene, va por sí sola. Tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos identificados los clientes, los mercados, las unidades. Y ahora es un tema de que en este transcurso de tiempo pues tenemos el músculo financiero para poder dotar a esos clientes de esos productos que nos demandan, ¿no? Claro. Entonces es un poco, pues la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Pero yo creo que este año, si conseguimos tener las fabricaciones a tiempo y demás, estamos en garantías de poder llegar a ese punto y empezar en 2025 ya pues tranquilos de caras a que, bueno, hemos consolidado también esto. Y los señores de Mutter estarán contentos. Todos estamos contentos, porque al final es un desgaste, ellos creen mucho, agradecidos siempre porque han apostado a tope, ellos y los socios, y ahora lo ven más cerca. Entonces, para nosotros es una alegría darles alegría, ¿no? Entonces, todo el equipo está 100% implicado, está a tope con ellos, lo ven factible, lo ven posible. Hay un eje estratégico muy claro y muy definido, nadie tiene duda y es el momento. Muy bien. ¿Y el principal reto que tienes por delante, cuál es? Bueno, este año... ¿Qué es lo más complicado que tienes? A ver, este año es consolidar y consolidar lo suficiente como para seguir creciendo en soluciones. O sea, si tiene algo bueno Groenlandia es que el cajón está lleno de ideas. Y eso no es tan frecuente. No es tan frecuente, con lo cual sabemos cuál sería el producto siguiente, qué valor daríamos, cuál sería el otro sector o otros sectores. ¿Tenéis una evolución de este producto en el mismo sector, o sea, en el sanitario también? Sí. Otra guerra, en el sanitario. Otra lucha. Pero otra lucha. Sí, bueno, a lo mejor cubre algo más amplio, ¿no? Claro. Y al final, bueno, son otros modelos de negocios, quizás con otros márgenes, con otros. Pero lo que hablamos, ¿no? Al final, yo creo que cualquier startup donde sale de una idea es porque tienen ideas. Entonces, yo siempre digo que para alimentar a un creativo tienes que tener a 6 ejecutivos. Porque el creativo es capaz de reventarte a los 6 ejecutivos. O sea, no para de crear y es una bestia, ¿no? ¿Ves, Gemma? Esto es lo que te digo yo siempre. Entonces, Escúchalo. Es una realidad, eso es así. Yo lo he vivido en mis otras empresas y lo vivo aquí. Entonces, no podemos dar abasto a todo, ¿sabes? Es decir, tenemos muchas ideas, pero hay que ordenarlas, hay que saber cuál empujamos primero para que nos permita tener ese músculo para hacer el segundo. Está bien tenerlas, las tenemos ordenadas, ponderadas y visualizadas, pero hay muchas maneras también de hacer esas ideas, alianzas con otras empresas, claro. Sí. Hay muchas maneras. Entonces, bueno, estamos en esa labor, pero no nos vamos a quedar aquí, evidentemente.
Oye, escucha, que se me está ocurriendo, llevamos mucho, bueno, desde el principio hablando de Nuuk, Sí. el naming de Nuuk, ¿de dónde sale? Bueno, todo tiene un sentido. No lo encuentro. Sí, pues tiene un sentido, porque al final viene todo de la marca Groenlandia. Groenlandia me hago más idea, ¿no? Al final, frío, somos expertos en frío, ¿no? Somos expertos en el frío, pues Groenlandia. Y Nuuk es una tribu. Una población de Groenlandia. Ah, ok. Igual que esa segunda derivada, en nuestro segundo producto, lo podríamos anunciar que es Arsuk. Es otra población de Groenlandia. Entonces, la estrategia de marca viene a ser, bueno, ya que estamos en una, pues vamos a coger poblaciones de Groenlandia para ponerle la definición de nuestros productos sobre eso. Y de ahí viene pues nuestros símbolos, el grado también y demás. Sí. O sea, está todo pensado y por dónde estamos. A ver, Groenlandia Tech es muy evidente, ¿no? Es evidente. O sea, hay dos opciones. O es un tema de aventuras o es un tema de frío. Exactamente. No hay pues, más, y cada modelo pues viene a ser eso, una población de... Muy bien. 2 preguntas te faltan. Vale. 2. Las dos de reflexión personal profunda. Vale. Tú llevas muchos años como emprendedor. Sí. O sea, las has visto de todos los colores. En tu última etapa vinculado a una startup con la creación de hardware. En otras vinculado a desarrollo de producto, ingeniería y demás. Vale. Si tuvieras que hacer un balance de todos los años y lograr transmitir un mensaje, ya no una recomendación, un mensaje a alguien que lo tiene por vivir, ¿cómo transmitirías tú lo que es el emprendimiento o algo que hayas tú podido aprender de decir, ostras, mira, yo no pensaba que esto iba a ser así? Chicos, tened cuidado con lo que sea. Tu mayor expertise a la hora de... Yo te diría, yo ya tengo una edad, ya paso de los 50, con lo cual llevo bastantes batallas vividas y realizadas. Uh-huh. Y yo te diría que tienes que ser honesto contigo mismo. Eso es la primera. Vale. Porque... ¿Y qué quiere decir ser honesto contigo mismo? Si eres una persona que el riesgo y enfrentar el riesgo te crea una inestabilidad tremenda en tu vida, no te metas en una startup ni en crear empresa. Porque la empresa, a pesar de que todo el mundo, pues este tiene empresa o todo le va... No, la empresa es una guerra, es una profesión más dura que yo conozco, porque es cada día levantar una persiana y generar negocio y cuidar de su gente y crecer, y es un constante. Con lo cual, si te gusta la tranquilidad, te gusta tener tu de esto y la versión al riesgo es muy baja, no emprendas. Ni en que te empuje tu familia o tus amigos, no emprendas. Sé feliz. Tienes que ser feliz en la vida. Uh-huh. Y eso para mí es una cosa relevante. Entonces, sé crítico contigo mismo y digo, ¿yo dónde estoy? Si eres una persona apasionada, que llevas bien el riesgo, que quieres aprender, que no quiere decir que el otro no quiera aprender, pero es más heavy, el otro camino va a ser más duro, te van a quedar heridas, las vas a sufragar tú, o tu familia, o tu pareja, o tus amigos, o tu entorno próximo, donde vas a tener que luchar cada día y nunca vas a estar tranquilo. Esa es mi experiencia, porque por bien o por mal que te vaya, cuando te va bien vas a sufrir porque tienes que seguir yendo bien, y cuando te va mal sufres porque te va mal. ¿Y dónde encuentras el equilibrio? Mira, el equilibrio, yo tengo tantos amigos empresarios que dicen que lo siguen buscando, que de verdad que igual encuentro algún día a alguien que me dice, yo encuentro el equilibrio, oye, pues que me enseñe la receta, ¿no? Es complicado. Entonces, yo creo que es importantísimo, pues eso, que te evalúes y que seas honesto. Ahora, el emprendimiento es un reto, es fantástico, hay momentos increíbles y momentos muy duros. Yo tengo 51 años y lo volvería a hacer. Me he hecho heridas, he perdido mucho dinero, en otras he ganado. Yo he perdido más que ganar, ¿eh? Yo también. Yo también. Entonces, al final, yo creo que tienes que hacer un equilibrio, y yo te diría, yo lo volvería a hacer. Pero porque yo soy así. Yo no me gusta la rutina, no me gusta estar siempre encasillado, me gustan los retos, me gusta liderar equipos, me gusta ser compañero, me va a la marcha y lo necesito, ¿no? Entonces, yo estuve en la empresa privada y me estaba ahogando. Y estaba súper bien, y si hubiera seguido allí, tengo amigos que están allí todavía,
Y les digo a veces, cuando las cosas no están tan bien, digo, hostia, cómo envidio vuestra vida, ¿no? Que al final, oye, sois muy buenos profesionales, hacéis el trabajo fantástico y para eso os ganáis vuestro salario, pero ya, ¿no? Cuando salgo de la empresa, pues me voy a hacer la cerveza y se acabó, ¿no? No es mi caso, ¿no? Yo salgo de la empresa y sigo y seguimos siempre, ¿no? Entonces, yo te digo que son dos caminos diferentes, que tienes que ser honesto y que los dos son muy guays. Son muy guays. Y yo el que he cogido, lo volvería a coger. Cambiará cosas siempre. Claro. Siempre. Claro. Obvio, ¿no? Me he equivocado un montón. Un montón. Más, o sea, me he equivocado más que he acertado. Que lo que he acertado. Pero lo que he aprendido, las vivencias que me han dado, los viajes que he hecho, las ferias que he asistido, los eventos que he estado, con las personas que he conocido, es un camino. Yo el camino lo he disfrutado. Con sus piedras en medio, pero lo he disfrutado y lo he sabido vivir. Y estoy en un momento, pues bueno, pues que sigo, yo tengo una edad y sigo empujando, sigo teniendo proyectos y sigo luchándolo. O sea, no tengo intención de relajarme porque no me va, ¿no? Igual me relajo un par de días cuando estoy hasta las narices y me intento aislar, ¿no? Pero luego necesito guerra. Qué bueno, muy bien, muy bien. Venga, pues la pregunta clave del podcast, que a todos los invitados le hago exactamente la misma pregunta, que es la última. Y es que tienes que hacer una reflexión de todo tu periodo profesional y decirme cuál crees que ha sido la mayor cagada que has cometido a lo largo de este tiempo. Lo tengo muy claro. Muy claro porque... No suele pasar, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. Porque yo tuve una iniciativa, tuve una empresa donde, bueno, al final quebró, ¿no? Uh-huh. Y aprendí mucho de esa experiencia porque eso no te lo enseña ninguna escuela de negocio, no tienes que pasar, lo tienes que vivir. Para mí no es nada, tener un fracaso no es nada por lo que te tengas que avergonzar, al contrario, tienes que estar contento de haber pasado esa experiencia, porque mucha gente, bueno, yo le deseo que no la pase, a todo el mundo que está, le deseo que no la pase, pero ya que me ha tocado pasar, la valoro como positiva. Yo también soy una persona bastante positiva, la valoro como positiva. Pero lo que me enseñó es que hay momentos en la vida que tienes que dejar ir. Yo soy una persona que si algo me define, uh-huh, es que soy muy luchador y nunca doy nada por perdido. Soy deportista, también soy así en el deporte, soy así en mi vida personal y en mi vida profesional. Pero eso me enseñó que si lo hubiera dejado cuando tenía que haberlo dejado, hubiera pasado mucho menos daño a mí y a mi entorno, a mi familia. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque cuando estás en plena guerra y eres una persona de lucha, tú no quieres soltar la toalla. Tal cual. Y tú dices, le daré la vuelta, haré esto, haré lo otro, y tú le metes todo lo que tienes y tu mejor hacer. Pero a veces llegas a un momento que eso ya va para abajo de una forma que es que no lo puedes parar. Y si sigues poniendo, pues te puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Que al final pasó lo que tenía que pasar y yo perdí todo. Y eso, pues es complicado. Es complicado. Y tan complicado. Pero de todo se aprende. De todos hay un resurgir. Ahora sabes cosas que no harías y sé caminos que no voy a volver a pasar. Y eso es un bagaje que me lo llevo, que lo tengo, y que cuando veo esas bombillas que se vuelven a encender, rápidamente me aparto. Sé que por ahí no tengo que ir. Y eso es... Vamos, eso es el máster más grande que he tenido yo. Yo tengo másteres en ESADE, he hecho Executive Program fuera, en extranjero, y eso es doloroso. Es doloroso. Hay una parte emocional también, que tienes que saber gestionarla, pero al final, orgulloso de seguir adelante. Hay amigos míos que han pasado por lo mismo y les ha costado hasta la familia. Yo, gracias a Dios, no. Tengo un apoyo tremendo con mi mujer y ha estado conmigo a las verdes y a las maduras, y de todo se sale. Así que de todo esto, te digo, de todo se sale, el sol sale cada día. Si algún emprendedor en algún momento se encuentra en esa fase, que piense que mañana por la mañana saldrá el sol. Cada día sale el sol. Se sale. Entonces... Muy bien, oye, pues es
es un aprendizaje muy interesante, ¿eh? El llegar al punto de decir, mira, escucha, hay que poner la cabeza fría y decir, hasta aquí. Dejarlo ir porque lo que viene por delante va a ser peor, ¿no? Sí. Es el stop loss de la bolsa, ¿no? Es decir, mira, yo estoy dispuesto Exacto. a perder tanto, pero aquí tengo que plantarme. pero o me planto o me voy con todo. Es que si no es la apuesta del jugador del casino, ¿no? Va con esta Claro. remonta, va con esta Claro. remonta, va con esta remonta, va con esta remonta, ¿no? Claro, claro. Oye, Marc, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente, Terrible. me lo he pasado súper bien. Fiel forofo de Toque de Ingenio, ¿eh? Y agradecido de poder conversar contigo. Tengo un pequeño regalito para ti que nos ofrece nuestro patrocinador Proton Go, que son Muchas unos gracias. auriculares inalámbricos Perfecto, buen regalo. que seguro que te irán muy bien Seguro. para seguro, escuchar tu propio podcast. Seguro. Pues muchísimas gracias y nada, espero seguir compartiendo. Venga, pues nos vemos en la siguiente. Iremos gracias. viendo la evolución de las neveras. Hecho. Chicos, Venga. a todos vosotros, hasta la próxima. Chao. Chao.